No, que decía que lo que yo veía que no tiene mucho sentido es que como que se liquiden unas asignaturas cuando todavía hay gente cursando ese plan de estudios. No sé si me voy explicando, ¿no? Entonces, ¿se liquidan por qué? Porque hay solo 4 alumnos, porque hay solo un alumno, porque hay 2 alumnos. Absorbe esos alumnos a un curso que sí esté teniendo esa asignatura, porque lo que sí es un hecho, a ver, no es metódico ni sistemático lo que os voy a contar, pero lo que sí es un hecho y que estamos viendo y observando todos los días es que el plan de estudios no ha cambiado de forma tan radical como para que una asignatura haya desaparecido como si hubiera venido una bomba atómica. Entonces, a mí lo que sí me parece es que lo lógico sería que a esos alumnos se les adjudicara o se les adscribiera a un curso que tuviera esa asignatura. Que a lo mejor va a durar menos en los cursos que ellos tenían antes, porque antes eran anuales y ahora son semestrales o cuatrimestrales o lo que sea. Y eso es lo que yo opino. Lo que yo he visto por mis compañeros, yo nunca he dado un grupo R, pero lo que yo sí he visto por mis compañeros es, hay quien se lo ocurra muchísimo y trabaja muchísimo porque hace casi una clase particular para esos alumnos, y hay quien no hace nada. O sea, hay quien dice, bueno, pues nada, o sea, estos son alumnos que me voy a ver obligado a aprobar en un momento determinado, y entonces pues no hago nada con ellos, que aparezcan aquí, les sello el programa y listo, que se preparen ellos solos la asignatura. El caso de Félix del Valle, por ejemplo, que sí que ha dado grupos R durante mucho tiempo y siempre da, y siempre le tocan y los da, es que él es de los que se las preparan mucho y se lo trabajan mucho y se lo curran mucho. Pero hay otros casos de profesores que, como no les aporta ningún beneficio o consideran que no les aporta créditos, pues no hacen nada. Entonces, pues los alumnos vienen y mi experiencia es que pasan por aquí, oiga, soy del grupo R, ¿me puedes sellar no sé qué? ¿Me puedes dar un programa? Y con eso ya está. Y no les vuelves a ver ya nunca más, ya no sabes ni siquiera qué es grupo R. Solamente sabes que hay unos alumnos fantasmas, no sabes el número de cuántos, que están en esas circunstancias. En cuanto a que no le beneficia nada a la universidad, pues yo pienso que sí beneficia, porque les están pagando, o sea, los grupos se les están pagando una matrícula. Yo el otro día casi me da un soponcio, así, literal, y os lo digo sabiendo que esto es un trabajo de un profesor, cuando fui a preguntar por un chico que hizo conmigo el DEA que quiere hacer el doctorado, y el doctorado ha pasado de costar 100 euros al año a 400, lo que se llaman tasas de tutela, de las cuales los profesores nos dediquemos o no nos dediquemos al doctorando, no percibimos ni un euro. Eso se queda todo para la facultad, ¿vale? Entonces, o para la facultad, para la universidad. Entonces, díganme, o sea, no me digan que están manteniendo un grupo R que a la universidad no beneficia. Claro que beneficia a la universidad. O sea, no sé si esto es muy políticamente correcto, usted, señor, pues me perdone, pero claro que beneficia a la universidad, le tiene que estar beneficiando, porque esa gente está pagando una matrícula. ¿De cuánto? No lo sé. No sé si lo mismo que los créditos que pagáis vosotros, más barata o más cara, pero me temo que es cara porque a medida que vas suspendiendo te van encareciendo porque te van penalizando. ¿Que no estoy de acuerdo yo con que los niños puedan suspender alegremente y no hacer nada dura? Pues no, efectivamente no estoy de acuerdo. Quiero decir que me parece que la universidad es un sitio donde se viene a trabajar, y el que no quiera trabajar, pues que no venga a la universidad, que se vaya a una academia, que aprenda en otro sitio. Pero sí que es cierto que esos alumnos tienen derecho también a examinarse, y no es cierto que la universidad no se beneficie de ello.